Pues hasta aquí la palabra del Señor y vamos a escuchar. Muy buenos días a todos. Decía Jordi, cuánto me falta, ¿verdad? Me falta a él, a mí también. Pero aunque hoy no lo vamos a ver, si no me equivoco, en el capítulo 4 de nuestra epístola, aunque hoy no vamos a llegar, el apóstol oraba para que los de Colosas estuvieran firmes, perfectos y completos. Pues vamos a orar y pedir la ayuda del Señor. Pues Padre, te damos gracias por el día de hoy y porque podemos siempre acudir a ti y sentimos la flaqueza y la necesidad de tu ayuda y de tu dirección por medio de tu Espíritu para exponer rectamente la palabra de verdad. Pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Abróchense los cinturones porque vamos a aterrizar. La semana pasada estuvimos meditando la primera parte del capítulo hasta el 17 y no vamos a volver atrás ni a leerlo todo, pero sí que voy a retomar los primeros versículos para refrescar la memoria. Decía: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que el pasaje nos empezaba hablando de arriba, luego hablaba de la tierra, arriba, abajo, y hace varios meses estuvimos meditando en Efesios, y Efesios 3:10 nos decía que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. De manera que hay una conexión entre arriba y abajo, y esta conexión es la Iglesia. La Iglesia que está, a día de hoy, está abajo, está aquí en la tierra, pero está de camino y el destino final es arriba. Y la conducta de los creyentes aquí abajo debe dar a conocer arriba la sabiduría de Dios. Por la palabra de Dios, por el Logos, el Hijo, fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y no solo fueron creados, sino que Hebreos 1:3 nos dice que la palabra de Dios, el Hijo, mantiene cada cosa en su sitio, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Para crear los cielos y la tierra, en primer lugar hay que tener un plan. Eso no se hace de cualquier manera o improvisando. Del mismo modo que cosas mucho más pequeñas y mucho más sencillas, como puede ser una casa, puede ser un puente, puede ser un barco, un coche, un avión, todo eso primero hay que pararse a pensar. Hay que tener una idea. ¿Qué es lo que quiero hacer?
hay que tener sabiduría. ¿Qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer? Hay que tener el poder y la capacidad para que esa idea se convierta en algo real, no se quede en una simple idea. Y Dios tiene la sabiduría y además tiene el poder. Y hoy vamos a ver la sabiduría de Dios en el diseño, pero no del universo. No vamos a entretenernos en el macrocosmos, sino en el diseño que Dios ha establecido para la sociedad aquí en la Tierra. El microcosmos llamado la familia. Y cómo Él puso a cada uno en su lugar. Él diseñó la familia y nos da las instrucciones para que cada uno permanezca en su sitio y todo funcione de un modo armónico. La semana pasada empezábamos la meditación con arriba. Hoy vamos a meditar en abajo. Por eso nos abrochamos los cinturones. Porque la vida cristiana transcurre aquí abajo. Porque el creyente, después de haber sido salvado por Cristo, no es llevado al cielo con Cristo inmediatamente. Normalmente. Puede haber la excepción de personas que en el lecho de muerte entregan su vida a Cristo y bueno, estaban moribundas y pocos minutos o un ratito después van con el Señor. Pero eso no es la norma, eso es más bien la excepción. El creyente no es llevado inmediatamente al cielo con Cristo, sino que es dejado aquí en la tierra como un embajador de Dios. Embajador. Eso son palabras mayores, ¿eh? ¿Tú sabes cuántos embajadores tiene España? Bueno, yo lo que hice fue buscar a ver cuántos estados, cuántas naciones-estado existen actualmente en el mundo. Y según pone en Internet, la ONU reconoce 195 naciones entre naciones miembros de Naciones Unidas y las que son simples observadores, que por lo que sea no forman parte, pero existen como tales. Y me acordaba de los tiempos, los que ya tenemos una cierta edad, ¿verdad? Los tiempos en los que cuando éramos jóvenes y si alguno se sacó el pasaporte porque lo necesitaba, yo no sé, seguro que os acordáis, que ponía: este pasaporte es válido para todos los países del mundo, excepto la Unión Soviética y países satélites. Esto es algo que hoy en día es impensable que en nuestro pasaporte ponga eso, pero en los años 60 o 70, en tiempos de Franco, era normal. España estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética el 9 de febrero de 1977. Lo cual significa que hasta ese momento no hubo embajador de España en la Unión Soviética. Así que solo unos 200 españoles y españolas pueden ser embajadores. La cosa no da más de sí. Y cualquiera no puede serlo. Entenderemos, como es normal, que para poder ser embajador o embajadora, pues hace falta una determinada formación. A ser posible, seguramente un requisito es haber ido a la universidad, tener una carrera y después haber seguido un periodo de una formación específica para poder desempeñar bien, correctamente, dignamente esas funciones. Seguramente tú pensarás, pues yo nunca seré embajador de España o embajadora, porque no reúno las características necesarias. Y seguramente es cierto, y yo tampoco. Pero si tú has creído en el Señor Jesucristo,
entonces tú ya eres embajador o embajadora del reino, pero no del reino de España, sino del reino de Dios. Así que si quieres dar una buena imagen de Dios ante el mundo, no puedes comportarte de cualquier manera. Yo estaba pensando, por ejemplo, por poner un ejemplo, imaginemos que el embajador español en Londres tiene una recepción. Londres es una capital de muy alto nivel. Ya me imagino cómo acudirían todos ahí, todos los invitados, bueno, tanto hombres como mujeres, vestidos impecablemente. ¿Tú te imaginas que apareciera el embajador con un pantaloncito corto, una camiseta de tirantes y unas chancletas? No, es que hace mucho calor. Bueno, seguramente la residencia del embajador tiene lo necesario para no pasar mucho calor, pero aunque no lo tuviera, aunque retrocediéramos 100 años, Gran Bretaña tuvo posesiones en la India fue británica, seguro que ahí hacía mucho calor, pero quien representaba al gobierno británico, aunque sudara como un pollo, iba vestido como es de. Los hijos de Dios debemos representar a nuestro Padre con dignidad. Y para ello, nada mejor que poner la vista en las cosas de arriba. La semana pasada hablábamos de esto, ¿verdad? Para saber qué debemos hacer en el trato con aquellos que nos rodean aquí abajo. Y el apóstol va a dar unas instrucciones a los creyentes. Y empieza por la familia. La familia es la base de la sociedad. El ser humano nace en el seno de una familia y tiende a formar su propia familia en la edad adulta. Hasta aquí no estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? ¿O sí? ¿O resulta que ahora un hombre y una mujer y sus hijos va a ser algo distinto a lo que se nos está bombardeando desde fuera? Cuando se habla de muchos tipos de familia. Un hombre, una mujer y, normalmente, unos hijos. Ese es el diseño original de Dios y no ha cambiado. Y el apóstol empieza dirigiéndose a las mujeres, a las esposas, a las mujeres casadas. Para comprender bien el orden que Dios puso en la creación, conviene recordar 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Algunas traducciones lo hacen un poquito diferente y dicen, pero quiero que sepáis que Cristo es el jefe de todo varón, el varón es el jefe de la mujer y Dios es el jefe de Cristo, es decir, la autoridad. ¿Sí? Por eso muchas veces hablamos de estar a la cabeza como ser el que va liderando, va dirigiendo. Cabeza, en griego, kefalé, probablemente de la palabra primaria capto, que remite a la idea de agarrar o de asir. No sé de dónde vendría esto. Quizás me dio al pensamiento si a lo mejor los antiguos griegos tendrían algún tipo de lucha, tipo lucha libre, algún deporte en el que para neutralizar al adversario se le agarraba
la cabeza. No lo sé si guarda algún tipo de conexión, pero parece ser que en el idioma la palabra cabeza remite también a la idea de asir. Y se me encendió la bombilla porque en Colosenses 2:19, ¿qué dice Colosenses 2:19? Vamos a verlo. Y no asiéndose de la cabeza. Luego, en castellano no lo vemos, no resulta evidente, pero para el lector griego, cuando ve este verbo y este sustantivo, enseguida hace lo mismo. Los colosenses podían hacer la conexión. Esa insistencia en que aquí ya no para practicar un deporte, sino estar aferrado a Cristo. Pues bien, el varón es el jefe de la mujer en el marco de la familia. El varón casado es el jefe de su familia. Así lo ha establecido Dios. Hay que precisar esto, en el marco de su familia. El varón, el hombre, no es el jefe de cualquier mujer que pasa por la calle, sino de la suya si está casado. Y da igual que a veces haya hombres, haya varones que pueden ser, que son más parados, más cortos, llámale como quieras. Claro que los hay. Siempre los ha habido y los habrá. A veces vemos una pareja, cualquiera que sea el contexto, puede ser entre creyentes o gente no creyente, y enseguida uno puede ver a veces que la mujer es más inteligente o es más despierta, más viva, tiene más intuición que el marido. A veces pasa, otras veces no, y otras veces están equilibrados. Incluso puede darse en el marco de las familias de creyentes. Pero eso no le quita al varón el lugar que Dios le ha dado en el marco de la familia y en la iglesia. Aunque hoy no vamos a centrarnos en el papel de la mujer ni del varón en la iglesia, sino en la familia. Naturalmente, lo que estamos diciendo no rige cuando hablamos del trabajo. En el trabajo podemos tener una jefa que sea una mujer y los hermanos, si tienen una jefa, una directora, una encargada, hay que tratarle con el respeto y acatar sus instrucciones en el marco del trabajo. Cada cosa en su sitio. Esto pues no rige en el trabajo, no rige fuera de casa, no rige fuera de la iglesia. Hermana, que eres joven y estás soltera, si la idea de que tu futuro marido, caso de que algún día lo tengas, sea el jefe del hogar, si esa idea no te gusta, yo te diría, con todo cariño y respeto, mi consejo es, no te cases. Quédate soltera y puede que seas más feliz así que casada con un hombre, pero cuya autoridad es un problema para ti. En esta sociedad de mujeres empoderadas y en las que a la mujer se le presiona para que vaya en una determinada dirección. Hermana, que estás casada, incluso si se diera el caso de que tú seas más inteligente que tu marido, podría ser, aún así, él es, delante de Dios, el jefe. Y precisamente porque tú eres más inteligente, te sugiero que no pierdas el tiempo echándole pulsos. Sabemos lo que es echar un pulso, ¿verdad?
a ver quién tiene más fuerza y le dobla el brazo al otro. Pues no pierdas el tiempo haciendo eso para demostrar que tú eres más que él. Usa tu inteligencia para comprender lo que Dios espera de ti y para ayudar a tu marido a llevar con sabiduría las riendas del hogar. Vamos a leer brevemente 2 de Reyes 4, versículo 8 al 10. Menchón, ¿quieres leer por favor estos 3 versículos? 2 de Reyes 4, del 8 al 10. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: y aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Gracias. ¿Cómo se llamaba esta mujer? No sabemos. Tampoco sabemos cómo se llamaba el marido. No lo sabemos. Al marido se lo nombra, pero en realidad no lo vemos actuando. Es ella la que tiene el discernimiento acerca de quién es Eliseo. Ella se da cuenta, este hombre es un santo profeta de Dios, es un varón de Dios. Además, otro versículo nos dice que él ya era un hombre viejo, anciano. Quizás que era más mayor que ella, no sabemos todos los detalles, pero ya era un hombre mayor. Pero ella no lo trata como a un don nadie. Ella no ningunea a su marido ni se pone por delante del marido. Le informa de su proyecto, lo que le gustaría. Te ruego. No hace nada sin su beneplácito. No lo aparta y aquí estoy yo y voy a tomar las riendas, ya que tú eres incapaz de darte cuenta de que este es un varón de Dios, lo voy a hacer yo. No. Esta es una mujer sabia. Como conviene en el Señor, dice Pablo. Cada cosa bien ajustada, con una precisión total. Las casadas sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Respetando el puesto que Dios ha dado a su marido, pero al mismo tiempo sin perder de vista a aquel que está por encima de cualquier marido y de cualquier rey de esta tierra, como conviene en el Señor. La autoridad de los maridos no es una autoridad absoluta. Lo mismo ocurre con los gobernantes de este mundo, con las autoridades. El creyente está sujeto a las autoridades. Les obedece, dando a Dios el primer lugar. En el pasaje de hoy vamos a ir viendo cómo el apóstol primero se dirige a un colectivo y después, como contrapeso, se dirige a otro. Y va estableciendo un juego de contrapesos para que haya un equilibrio. Primero habla a las mujeres para después dirigirse a los maridos. A los hijos, después a los padres. Siervos, amos. Primero Dios habla en este pasaje de hoy
al que está en una posición subordinada. No he dicho inferior, al que es inferior, no, aquí no hay nadie inferior ni superior, pero uno ocupa una posición subordinada y otro una posición principal. Luego viene el contrapeso para el que está en una posición principal, para que no abuse de su posición. Y esto también es sabiduría de Dios. Así que, versículo 19, ahora toca a los hombres. Hemos dicho cosas a las mujeres, pero a los maridos también hay que decirles cosas. Los hombres queremos mandar. El hombre quiere mandar. Y eso está muy bien. Pero todo el mundo no sabe mandar, ni vale para mandar. Esa es la realidad. Muchos hombres se casan, bueno, hoy día ya uno ni se casa. Pero bueno, muchos hombres se casan y alguno de ellos más valdría que no lo hubiera hecho. Sí, la Escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo. Además lo dijo Dios, no lo dijo el hombre. Eso es cierto. Pero si la única razón para casarte es que yo no sé estar solo. Yo no valgo para estar solo. Además, no es ningún secreto que la mayoría de los hombres ni saben mucho de cocinar, o no saben nada, ni de planchar, ni de coger la escoba, ni de nada. La mayoría. Si la única razón para casarte es todo esto que venimos diciendo, no sé estar solo, no valgo para estar solo, yo creo que no deberías casarte. Recuerdo que alguien decía, pasa que no recuerdo quién era, la persona que no vale para vivir sola, tampoco vale para vivir en matrimonio. En Occidente no se para de hablar del amor. La mayoría de las películas y de las novelas siempre está el tema del amor por medio. Pero la gente, la mayoría, no sabe nada del amor. Tanto hablar del amor para no saber lo que es eso. Cristo amó a la Iglesia. Lo demostró con sus hechos. Amar a una mujer no es regalarle flores o llevarla a cenar al restaurante. Sí, no digo que no hay que hacer eso si uno puede. Por favor, que no se me malinterprete. Pero esto, lo de las flores, la cenita, las velitas, todas esas cosas, ese es el lado romántico, entre comillas, el lado comercial, postizo y falso, empalagoso, que nos han vendido en las películas. En realidad, más que amor, le podrían llamar pasión, flirtear, conquistar, jugar, más que amor. No es ningún secreto que, un poco pues, por ley de vida, el paso de los años y la edad hace que, bueno, pues esa fogosidad, esas pasiones de la juventud se van moderando, ¿verdad? No es lo mismo un David en la juventud que un David en la senectud, en la vejez, a los casi 80 años. No es lo mismo, evidentemente. Pero Dios dice que el amor nunca deja de ser. En 1 Corintios 13:8. Recuerdo a un hermano, el hermano Feliciano Gil de Barcelona, que ya por su edad estará con el Señor, y contaba una anécdota, si no me equivoco, si no me falla la memoria, acerca de un escritor español de Valle Inclán. Por lo visto, en una entrevista, cuando él ya era mayor, en un momento dado de la entrevista,
le debieron de preguntar por la esposa, la familia, y él dijo: si yo le pongo la mano sobre la pierna, es como si fuera de piedra, diciendo, ya no es la pasión de la juventud. Pero luego dijo: si le cortaran la pierna, me dolería como si me lo hicieran a mí. Eso es el amor. Y Dios dice: con amor eterno te he amado. Y vamos a ver rápidamente Oseas 2:16. A ver qué dice Oseas 2:16. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi y nunca me llamarás Baali. Es ahí final lo que indica la posesión. Me llamarás mi marido, Ishi, y no me llamarás mi amo. Mi marido, no mi amo. Hermano, Ish o Baal, marido o amo. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que pon la mirada en las cosas de arriba y tu conducta aquí abajo dará a conocer la sabiduría de Dios allá arriba. Versículo 20. Hemos visto a la esposa, al marido, lo que serían los padres, pero ahora los hijos. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Salmo 127, nos acordamos, ¿verdad? Hasta aquí, todo muy bien, muy bonito. Los hijos son un regalo de Dios. Qué triste cuando alguien, normalmente gente del mundo, dice que están esperando un hijo, pero que ha sido un accidente, que ha sido un patinazo. ¿Tú eres un accidente? Quizá te dijeron eso cuando eras pequeño o eras pequeña. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Salmo 27:10. Para Dios, tú no eres un accidente. Antes de la fundación del mundo, Dios te conocía y preparó la solución al problema de tu pecado. Cuando todavía no existía el universo, Dios pensó en Jordi. Dios pensó en Abigail, que está ahí en el carrito con nosotros. Dios pensó en mí y dijo: enviaré a mi hijo amado para pagar por los pecados de ellos. Tú no eres un accidente. Pero en un mundo contaminado por el pecado es inevitable que todas las relaciones sociales dentro de la familia y también fuera de la familia, por ejemplo en el marco del trabajo, también las relaciones sociales no son las que deberían de ser.
se vean afectadas por el pecado. Y de ahí que sean necesarias todas estas exhortaciones que la Escritura nos está dando, para que cada uno, para que cada miembro de la familia de Dios sepa cómo debe comportarse. Los hijos deben obediencia a sus padres en todo. Incluso el Código Civil recoge esta idea, no palabra por palabra, pero hasta nuestras leyes seculares lo recogen. Por supuesto, dentro del marco del temor de Dios antes que nada. Pero Dios manda que los hijos en minoría de edad se sometan a la autoridad de sus padres. Incluso cuando estos no tienen razón o los motivos para mandar o prohibir algo no sean siempre los correctos, o las explicaciones que dan para mandar o para impedir algo no estén muy claras o no sean siempre muy coherentes. Normalmente los padres decimos que a nuestros hijos, cuando les mandamos que hagan algo o que no hagan, decimos que es por su bien. Se supone que es así, así debería ser, que lo hacemos por su bien, aunque me temo que a veces hay otros motivos. Pero no importa, siguen siendo los padres y siguen teniendo autoridad. Quizá esto da lugar a excesos y a abusos. Desde luego en el mundo, sobre todo, sí. Y a cosas terribles. Sí. En el mundo hay muchos abusos de autoridad. Y no solo en la familia. Pero eso no quita que Dios ha ordenado que haya autoridades, los gobernantes, y que las naciones tienen el mandato de Dios a través de Noé de establecer, tal como enseñan los maestros judíos en la Escritura, establecer los tribunales de justicia. Recuerdo en una ocasión una conversación entre un hermano en la fe muy querido y su esposa, y hablaban de un joven, no recuerdo si era un chico o una chica, no importa, que quería ir a un campamento, pero la familia, los padres, no querían. Hace poco hemos estado hablando y orando por campamentos. Nuestros jóvenes han ido a un campamento y qué trabajo tan bonito, ¿verdad? Y cuánta bendición para esos niños. Y naturalmente, pues nos gustaría que los padres dejaran venir a sus hijos a los campamentos, porque pensamos que van a recibir bendición de parte de Dios. Este hermano y la esposa hablaban y sí, les hubiera gustado que los padres dejaran a esa criatura ir. Pero recuerdo que el hermano decía, son sus padres y no vamos a luchar contra ellos, porque cuando uno lucha contra los padres, no hay bendición. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esta debe ser la motivación suprema en todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Agradar al Señor. No dice agradar a nuestros padres, sino agradar al Señor. Los hijos deben obediencia a sus padres hasta cierta edad. Naturalmente llega una edad en la que se han hecho adultos y esto es diferente. Con todo, harán bien en escuchar los buenos consejos de sus padres, aunque ya no estén bajo esa autoridad que sí o sí Dios manda que hay que respetar. Isaac y Rebeca
aconsejaron, aquí digo aconsejaron, a sus hijos acerca de con quién casarse o con quién no casarse. Es decir, qué clase de personas convenían y cuáles no. Jacob tomó nota del consejo de sus padres y marchó a buscar esposa cerca de su parentela. Mientras tanto, Esaú emparentó con Ismael y con los cananeos. Sansón no hizo caso de los buenos consejos que le dieron sus padres. Sus padres lo instruyeron bien a Sansón, pero él fue rebelde. El quinto mandamiento no dice obedece a tu padre y a tu madre, sino honra a tu padre y a tu madre, que va más allá de simplemente obedecer. Porque obedecer como tal obligación tiene una fecha de caducidad, que sería el llegar el hijo o la hija a esa edad adulta. Pero honrar a nuestros padres no tiene fecha de caducidad mientras ellos vivan. El consejo de unos padres metidos en años, pero que conocen a Dios, es un tesoro para los hijos si estos saben apreciar. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vamos a ver rápidamente Lucas 2, 46 a 51, por favor. Judá, ¿quieres leer del 46 al 51? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Vale, paramos aquí. Gracias. Una historia bien conocida, ¿verdad? Muchas veces el título, El niño Jesús perdido en el templo. Bueno, el niño Jesús, que ya tenía 12 años, ya no era un niño de 5 añitos, y no se había perdido en el templo. Él se había quedado voluntariamente allí, no se había perdido. Quizá los padres pensaban, bueno, sabemos que es un niño obediente, no hay que llamarle la atención ni regañarle, él siempre está haciendo lo que corresponde, por lo tanto, a ver si es que le ha pasado algo. Tanta gente que va, que viene en los caminos, no había coches, pero había animales y había carros. Igual ha tenido un percance y le ha pasado algo. La preocupación, ¿cómo no iban a estar preocupados? ¿Qué padres no iban a preocuparse por su hijo? Cuando lo encuentran, hay un leve reproche. En el verso 48. ¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho eso? No entendían. Pero si tú no eres así, si tú nunca haces nada, si yo no te tengo que regañar nunca, ¿cómo es que? ¿Por qué nos has hecho eso? ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace el Señor Jesús? Contesta con amabilidad. Normalmente los adolescentes, es una época difícil, ¿verdad? En primer lugar porque uno mismo no se entiende a sí mismo y tampoco entiende a los demás y crees que todos están contra ti porque nadie te entiende. Bueno, un caos. Él contesta con amabilidad
con sabiduría, dirige sus miradas hacia el cielo, pero no protesta. ¿Qué pasa? No, él no. Y tampoco se coloca por encima de ellos. De hecho, hay hermanos que han hecho la observación que con los maestros que había en el templo tampoco se colocó encima de ellos. Seguramente sabía más de la Torá que ellos, pero en lugar de enseñarles la Torá, les hacía preguntas. Quizá como Sócrates, que era un maestro griego que le gustaba más que soltar el rollo, preguntar a sus discípulos para que ellos fueran sacando de dentro y fueran descubriendo cosas. El niño Jesús siempre en su lugar. Como niño, como adolescente, el creador del universo se sometía a la autoridad de sus padres. Versículo 21. Padres, hemos hablado a los que están en la posición de subordinación, pero Dios ya sabe que hace falta contrapesos. Anda que no lo sabe. No exasperéis. ¿Qué quiere decir exasperar? Busqué en el diccionario de la Real Academia. Irritar, enfurecer, dar motivo de enojo grande a alguien. En un pasaje paralelo a este, Efesios 6:4 dice: no provoquéis a ira. Allí lo dice de esta otra manera. Yo creo, es mi impresión personal, que este pasaje se dirige sobre todo, no digo únicamente, pero principalmente a los padres, es decir, a los papás y a los hijos varones. No digo que solo ellos. La relación entre el varón, el hombre y los hijos varones muchas veces es y ha sido fuente de conflictos. En la Biblia vemos el caso, por ejemplo, de hombres que tenían varias esposas. Y, por lo tanto, si tenía hijos con varias de ellas, pues los hijos eran hermanos de padre, pero no de madre. Por otro lado, si un hombre tenía varias esposas, yo creo que es inevitable que siempre hubiera una, por la razón que fuera, que le agradara más, que fuera la preferida. Por la razón que sea. Me imagino que la mayoría de las veces porque era más guapa, como puede ser Jacob, que él sentía esa predilección por Raquel, y de hecho él en origen solo se quería casar con Raquel, no con Lea. Lo que pasa es que las cosas se complicaron, pero él toda su vida tuvo esa preferencia por Raquel. Bien porque fuera más guapa, bien porque fuera a lo mejor más joven. Pues imaginemos un hombre que se casa a los 20 o 25 años y cuando llega a los 40 o 45, él y la esposa han envejecido y se casaba con una chica más joven, segunda esposa. Evidentemente todo eso hoy es impensable, pero en aquellos tiempos, en esas sociedades, ocurría. Y ya podemos imaginar que es fácil que los hijos de la mujer preferida pues también gozasen de preferencia, ¿verdad?, de predilección por parte de ese padre. De hecho, Dios tuvo que dar instrucciones para el reparto de las herencias, porque Dios sabía bien cómo somos. De manera que Dios dijo que si un hombre tiene más de una esposa y el hijo primogénito no es hijo de la mujer preferida, no podrás desheredarle en favor del hijo de la mujer preferida. El primogénito heredará como lo que es. Porque si Dios no pone contrapesos, oye, anda que no sabe Él cómo somos nosotros. José era el hijo preferido de Jacob. Casualmente el hijo de la mujer preferida. Cierto que José también tenía unas cualidades morales
que le hacían diferente a los otros hermanos. También, sin duda, Jacob sentía esa afinidad, esa predilección, por un lado a través de Raquel, y seguramente también cuando él veía qué clase de persona era José y qué clase de personas eran los otros. Ahora yo pensaba, ¿y qué sentirían los hermanos de José? Ya sabemos lo que sentían hacia José, no hay ninguna duda. Pero ¿qué sentirían hacia Jacob cuando se sintieran ellos a veces ninguneados o puestos en un segundo lugar y se le daba preferencia a un José que además era de los, no el último en nacer, pero era ya de los, no te creas que era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero? ¿Qué podían sentir ellos hacia Jacob en esos momentos? Ellos vieron el sufrimiento de Jacob, todos los años que pensó que José había muerto, y nadie le confesó la verdad, nadie le tendió una mano para sacarle de esa, no sé si tenía depresión, llámale como quieras, pero el hombre no levantaba cabeza. Contra mí son todas estas cosas. Pero nadie le echó una mano. Yo no sé si alguna vez alguno pensó, te lo mereces, toma tu José, ahí lo tienes. No lo sé. No lo sé. Incluso en las familias en las que solo hay una esposa, puede haber esos roces, encontronazos entre el padre y los hijos varones que van creciendo. Personalmente, debo dar gracias a Dios de que tengo 2 hijos varones y no tengo mucho que contar de, uy, qué difícil fue criar y educar a mis 2 hijos. ¿Y cuántas? No fue una cosa de a ver quién puede más. También estoy convencido de que la gracia de Dios ayudó. Pero creo que también es una realidad lo que estoy diciendo. ¿Y por qué pasan o pueden pasar estas cosas? Seguramente hay más de una razón. Por ejemplo, esas preferencias pues pueden ser porque un hijo o una hija destaca por algo. Porque es más guapo, o es más guapa, es más listo, es más lo que sea. Es más hábil para el deporte y ya ve y apunta maneras y sabes que llegará a ser una figura, y el otro es un torpe que da 2 pasos y tropieza y se cae, por ejemplo. No tiene tantas cualidades, tantas virtudes como su hermano. ¿Cuánto daño, verdad, se puede hacer a esos hijos que viven a la sombra de un hermano o de una hermana brillante? Si se les está comparando, si se les está denigrando sin consideración. Hoy no vamos a entretenernos, porque sería para hacer todo un estudio aparte, pero por lo visto el texto hebreo, que tiene una profundidad y una riqueza que se pierden siempre que traducimos, nos permite establecer que en la Biblia hubo un joven que tuvo una infancia muy difícil. Hemos leído el Salmo 27:4, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Yahweh me recogerá. Pues escudriñando, eso sí, con mucho detalle, y sería necesario toda una reunión solo para esto, se llega a la conclusión de que el jovencito David fue el patito feo de su familia. No porque era feo, pero fue un hijo que no gozó del afecto y de la consideración que sí gozaban los demás hermanos. El porqué es un tema es muy interesante el descubrirlo, y habría incluso que remontarnos en la historia al pasado, hasta el libro de Ruth,
habría conexiones con esa antepasada moabita. Y de ahí surgen unas derivaciones que hacen que este joven se encuentre, fijaos, la escritura dice que era rubio, pero parece ser que la mejor traducción es que era pelirrojo. Y en la Biblia hubo un pelirrojo en la antigüedad que gozó de mala fama, que fue Esaú. En la Edad Media, en nuestros países de Europa, ser pelirrojo te podía valer la acusación de ser brujo o bruja. Al joven David se sospechó erróneamente, porque no lo era, pero planeaba la sospecha de que fuera un hijo ilegítimo. Todo eso no se puede ver en nuestro texto, hay que coger el texto hebreo, los que saben, hay que desmenuzarlo y romper todas las raíces y los verbos y todas las palabras que nos van guiando en esa dirección hasta que sale un cuadro que ilumina el libro de los Salmos. Lo mandaban a cuidar las ovejas, pero las peores, las ovejas que no valían gran cosa, a una región donde había osos y leones, con la esperanza oculta de que no volviera. Claro, así llegó el profeta Samuel a su casa a ungir al rey de Israel y van desfilando todos los hijos de Isaí. ¿Qué pasa? Dios me ha dicho que yo venga aquí. ¿Son estos todos tus hijos? ¡Ah, sí! Bueno, sí, tengo uno por ahí que está... Aún está por ahí. No vamos a seguir por ahí. Pero solo tener en cuenta cómo sería la infancia y la juventud de este David, que no solo cuando ya era más mayor fue perseguido por Saúl, que quería acabar con su vida, sino que se veía despreciado hasta por los suyos. Así podemos entender muchas expresiones de los salmos que seguramente tienen valor profético, pero tienen un valor también de propia biografía. Pues que seamos prudentes, ¿verdad? Y que no haya unos hermanos, unos hijos que hagan sombra a otros. Otra razón puede ser el que, bueno, los padres, las madres, tenemos la tendencia a ver a nuestros hijos como si siempre fueran pequeñitos. Pero claro, el tiempo pasa y nuestro pequeñín crece, ¿verdad? Se hacen mayores y se hacen adultos. Cuando ellos son pequeños, decidimos nosotros. Cuando son pequeños los traemos de la mano a la iglesia y no se discute. Vamos a la iglesia y punto. Pero hay una edad, ¿verdad?, en la que sería contraproducente forzar a venir. Tiene que ser ya algo que salga del corazón. Tienen que aprender a tomar decisiones y nuestro papel es acompañarles, instruirles en el temor de Dios para enseñarles a tomar ellos, no nosotros, las decisiones correctas. Porque algún día papá y mamá ya no estarán aquí para aconsejar. Y muchas veces los padres, incluso las madres, pues no siempre saben hacer esta tarea. Otras veces pueden ser situaciones un poco peculiares y rocambolescas. Recuerdo que alguien decía que en el siglo XX se dio una situación que nunca se había dado antes en la humanidad. Por primera vez la generación de los jóvenes sabe más o bastante más que la generación de los padres o de los abuelos. Esto nunca había sido así. Siempre los más mayores, la experiencia de la vida, y teniendo en cuenta que el conocimiento avanzaba a paso de tortuga, o sea, en una generación o en dos o en tres, no, a lo mejor no había ningún invento, ningún descubrimiento, ninguna idea nueva. Por lo tanto, ¿quién sabía más? El que más había vivido. Pero en el siglo XX, y si encima pensamos en cuántas personas de los que nacieron en los años 30, guerra civil,
la posguerra, ¿cuánta gente no fue a la escuela? No pudo. Y en cambio, a lo mejor ya el hijo, y más aún el nieto, en la universidad. Y se da esa situación en que los jóvenes de algunas cosas, no de todo, cuidado. No digo que por haber ido a la universidad, aquí nosotros sabemos mucho y los viejos no saben nada, no. Pero evidentemente de algunas cosas se tiene que notar. Y curiosamente luego resulta que hay quien no admite que ese joven sabe más que yo. Y si esto lo combinamos con el orgullo, antes hemos hablado de me falta, ¿verdad? Creo que decía, me falta ser humilde. Anda. Después de tantos años en Cristo, y me falta ser humilde. Pues sí. Y tenemos el cóctel perfecto para que se dé lo que el apóstol decía, discusiones de palabras. Y las discusiones de palabras, tanto en la iglesia como fuera de ella, me parece que no edifican, sino que pueden ser fuente de conflictos y en la familia también. Esto también es consecuencia del pecado. Padres y madres, nuestras palabras pueden ser o medicina o golpes de espada. Lo dice el libro de Proverbios. Cuidado con lo que decimos, a veces incluso sin pensar. Mira que eres tonto. No vales para nada. Aprende de tu hermano. No digas tonterías. ¿Cuántas veces has tropezado tú en la vida cristiana? ¿O cuántas veces he tropezado yo en la misma piedra en la vida cristiana? ¿Así es como te trata Dios? ¿Con insultos? ¿Con desprecio? No es una excusa, pero a veces ha habido jóvenes que no han querido saber nada de Dios por culpa de sus padres. No se verá de excusa ante Dios. Pero recuerdo una anécdota, la contaba un hermano haciendo evangelismo en la calle. ¿Cómo es Dios?, le preguntó un joven. Y el hermano, con toda la buena intención, quería explicarle: Dios es como un padre que ama a sus hijos. Y el joven interrumpió y dijo: pues si es como mi viejo, y lo decía con un brillo en los ojos, si Dios es como mi viejo, pero no quiero saber nada de Dios. Tú imagínate cómo sería su viejo. Versículo 22. Siervos, criados o esclavos. Se les manda obedecer también en todo. En todo. A los amos terrenales. A todos los amos. No solo a los buenos, amables, sino también a los que son rudos, a los que no son amables. Bueno, hoy día eso estaría mal visto, ¿no? Porque hoy se fomentaría la desobediencia civil, la insubordinación, la rebeldía. Los apóstoles no incitaron a los esclavos a rebelarse. Pablo no fue Espartaco segunda parte. Espartaco hubo solo primera parte. Y no solo esto, sino que el apóstol dirige la mirada de los siervos hacia arriba, hacia Cristo, de tal manera que la motivación de su buen hacer y de su buen servicio hacia sus amos debe ser servir a Cristo. ¿Cómo limpiaría yo el comedor de mi amo o pondría la mesa si fuera Cristo el invitado que esperamos para comer? ¿Lo haría de cualquier manera? ¿Pondría los platos y los cubiertos, bueno, como sea, qué más da?
o lo haría con entusiasmo y con cuidado de que todo estuviera bien limpio, bien colocado en su sitio? Pues esto mismo vale para con todos nosotros. No hace falta ser siervo o criado. La motivación de mis actos debe ser como para el Señor. Esto también vale para los hijos. Me mandan recoger mi habitación, lo hago como para el Señor. Friego los platos, paso la escoba, como para el Señor. Muchas mujeres se quejan de que son la cenicienta de la casa. Y me temo que a veces pueda ser cierto, que nadie les eche una mano. Bueno, eso tiene remedio. Si tus hijos ya tienen una cierta edad, mándales que te ayuden, obrígales a que hagan algo, sin discusión. Que aprendan a ser responsables y a valerse por sí mismos. Pero también los maridos deberían ser sensibles a esa sobrecarga de las tareas del hogar. Así que déjate de cenas con velitas y con música suave, arremángate de vez en cuando y echa una mano a tu esposa, sobre todo si resulta que ella trabaja fuera del hogar. Pero además de todo esto, si la mujer hace las tareas de la casa como para el Señor, seguramente su estado de ánimo será otro. Ya no se verá a sí misma como la cenicienta. La situación es la misma, pero la manera en que yo la afronto es diferente. Y esta es la clave: introducir a Cristo en los detalles de nuestra vida cotidiana. Estoy intentando recordar una frase, me parece que era: el creyente no hace cosas extraordinarias, hace cosas ordinarias de una manera extraordinaria, si no me falla la memoria. ¿Y dónde está el contrapeso? Hemos hablado a los siervos, ¿verdad? Pues ahí nos vamos al capítulo 4, versículo 1. Amos, vosotros también tenéis un amo en los cielos, y ese amo es justo y recto con sus siervos. Y por lo tanto vosotros, los que estáis en posición de autoridad, tenéis que imitarle y ser justos y rectos con vuestros siervos. Bueno, sí, nosotros no tenemos ni esclavos ni siervos, pero puede haber un encargado en la obra que tiene los peones a su cargo. Puede haber alguien que en su trabajo tiene gente subordinada. Onésimo era siervo de Filemón. En otro tiempo fue un siervo inútil. Se escapó y terminó en la cárcel, donde conoció a Pablo y se convirtió a Cristo. Qué vueltas da la vida, ¿verdad? Ahora Pablo lo encamina, cuando escribe la epístola a Filemón, Pablo encamina a Onésimo para que vaya a su amo y le lleve una carta de parte de Pablo. Una carta que 2000 años después podemos leer, la epístola a Filemón. Pablo confiaba en Onésimo y en que llevaría la carta a Filemón, que no se escaparía, que no huiría, daría la cara y volvería con su amo. Y lo hizo, porque podemos leer la carta, no se perdió. Si Onésimo no hubiera ido a ver a Filemón, faltaría una página en nuestra Biblia. Y podemos pensar que Filemón otorgó la libertad al esclavo. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y en el versículo 11 de Colosenses 3, ¿os acordáis que la semana pasada lo vimos? En Cristo no hay siervo ni libre. Hermanos,
empezábamos diciendo, abróchate los cinturones. Y mientras estábamos hablando, casi sin darnos cuenta, hemos aterrizado. Cristo viene otra vez. Mientras caminas hacia abajo, pon tus ojos en Cristo y tu conducta dará a conocer la sabiduría de Dios en los lugares celestiales.